Hola, ¿cómo están? Estamos acá en un nuevo programa de Vamos, Somos Chilenos de la Radio Portales acá de Valparaíso. Quiero darle la bienvenida a nuestros dos invitados. Tenemos por una parte a Claudio Jayo, ex coronel de Carabineros en retiro, después de 30 años de servicio, y a Luis Cabel, ex capitán de navío. Si tengo entendido, ¿no, Luis? Sí es. Bueno, bienvenido al programa, a los dos. Gracias. Gracias, Sofía. ¿Cómo estamos para partir la semana? Perfecto. Este país tan especial, pues, Sofía, que cada día nos da una sorpresa. Así que para hablar, aparte de lo que hemos conversado como pauta, me tinca que van a salir otros temas y vamos a ir conversando, porque esto es, ojalá sea muy espontáneo. La gente nos está escuchando y está con las mismas inquietudes que nosotros tenemos de la vida nacional en el día a día. Así es. Hay varios temas, digamos, también que puede ser muy criticados. Para eso también está. Claudio, Sofía, cuéntanos. Hola, buenas. hola, yo con el nerviosismo propio de la primera participación en un programa radial, porque no tengo ninguna experiencia en esta parte de las comunicaciones, pero estoy muy agradado y con muchas ganas, con mucho ánimo de hacer un aporte, ojalá sirva bien, y también el haber conocido a las tres nuevas caras, como les dije antes al saludarlo. Eh, Optimista, siempre hay que estar optimista de enfrentar esta semana, pero como se dijo, no es fácil, el país está viviendo momentos difíciles y espero que tengamos una buena semana. No empezamos muy bien, claro que se estaba terminando la semana de ayer con las conmemoraciones ya del 11 de septiembre, pero hay que ser optimista que todo va a salir bien. Muy bien, una mirada más optimista acá de nuestro tercer panelista. Me gusta ese contraste. Bueno, partamos con el primer tema. Eh, Muchas veces nosotros tocamos temas digamos, de actualidad o de análisis nacional, pero me gustó, esta vez quiero aterrizar algunos temas más locales, eh, como región de Valparaíso. Tengo entendido que los tres vivimos acá, además. Sí, Yo en Así Reñaca, es. Luis, tú también en Reñaca, ¿no? Sí, en Reñaca, exacto. y yo ¿Y también en Claudio? Reñaca, también en Ya, Reñaca. súper. Bueno, me sorprendí ir con la noticia en Mercurio Valparaíso que se cerraban 4 pabellones del Van Buren. Se las compartí. No, no sé, ¿ustedes qué tienen para opinar de eso o parto yo? Parte tú. Bueno, estuve leyendo un poco, ya por sí por el titular llama la atención, no deja de ser menor que cierren 4 pabellones de una proporción además, no sé si hablamos de 16 pabellones, 4 menos ya te dejan en 11, de uno de los hospitales más grandes de nuestra región, lo cual puede ser muy crítico, digamos, sobre todo para emergencia y para lo que requieren las listas de espera, como sabemos que son en la salud pública. De acá estuve leyendo, es bien interesante, una presentación bien bonita de lo que sería un programa, por ejemplo, un Ministerio de Salud, porque es toda una red, digamos, de bajada. Uno habla de Ministerio de Salud, pero tienes las bajadas municipales, las Ceremi, es harta la figura de redes asistenciales, de distintas figuras de la salud pública al final. Hay una jerarquía ahí, pero de alguna forma igual hay que apuntar a quienes también al final tienen un poco también la culpa, porque de repente un director también de hospital es muchas veces la cara que trata de manejar las crisis con los presupuestos que se les asignan, no necesariamente habla de una mala calidad, digamos, de su funcionario, o es decir, del personal de la salud. Eh, y no nos equivocamos, en el desarrollo de la noticia justamente se habla de una tremenda falta de gestión de director de Servicio de Salud, del subsecretario de Redes Asistenciales y de la dirección de presupuesto del Ministerio de Hacienda. Entonces, aquí yo quiero ser bien crítica porque si nosotros en este momento tenemos un gobierno, nos parezca o no su tendencia política, creo que un gobierno digamos, del color político que claramente tienen, si fueran consecuentes con sus políticas públicas de las que se podría regir, ya ni siquiera hablamos de socialismo, hablamos de una izquierda un poquito más, bastante extrema, yo podría respetar que por lo menos cumplan con su discurso en el fondo. Se sabe que un gobierno de esa tendencia tendrían que tener políticas públicas muy relacionadas al sistema público. Es un gobierno que es muy categórico con el sistema privado en todos tipos de instituciones, ya sea en educación, en salud, en
en todo lo que sabemos que han sido muy críticos y en los que también ha significado una crisis. Por otro lado, si en ese caso ellos cumplieran un poco con lo que sería su bandera de lucha, con sus políticas públicas, digamos, porque lo llevaron a gobernar, sería tener justamente mejores hospitales públicos, ¿no? En el fondo, yo sé que pueden haber problemas locales de acuerdo a cada región, pero lo que veíamos, hay una red jerárquica de gobierno central hacia la bajada. Por otro lado, hay un tema interesante, ¿no? Digamos, yo siempre he dicho, hay que ver problema-construcción, de cómo también, en vez de solo también criticar los problemas o las crisis en este caso, cómo también solucionarlas. Yo creo que ahí también podría haber una buena figura porque nosotros también separamos mucho lo que es la salud pública de la privada, son dos mundos completamente aparte, brechas muy marcadas también, digamos, comparar las ISAPRES con lo que FONASA, comparar una clínica privada con lo que puede ser un hospital, pero yo creo que será una oportunidad también de ver opciones quizás de combinación público-privado. Yo no, hay ciertos ejemplos, estaba leyendo que el Hospital Clínico de la Universidad de Chile en Santiago se inventó una ley a partir justamente de los problemas de la crisis de la salud pública, que así como tú hablas de una licitación que por una cierta cantidad de años este hospital tuviera una connotación de presupuesto, digamos, de alguna forma no es público 100%, al pertenecer a una institución, tiene la calidad, por ejemplo, de los especialistas y todos de la Chile, pero al mismo tiempo tiene una función pública. Yo encuentro que es un buen ejemplo, no digo que, digamos, las clínicas funcionan así, pero sí podrías tener quizá una figura donde el privado pueda participar del hospital público y no solo quizá en las licitaciones de la construcción de la infraestructura, sino en especialistas, en otro tipo de medidas. Ahí podría haber una comulgación, digamos, entre el privado y el público para que justamente no sucedan este tipo de cosas. Sí. Luis, ¿qué opinas? Mira, Sofía, en mi opinión, este tema de la salud pública, tú lo mencionaste, al igual que la educación pública, hace tiempo que viene fracasando como sistema, porque uno dice mala gestión y podía atribuirla al gobierno local de turno, pero Claro, esto no es que lo hayan producido ellos, sino que se viene arrastrando, porque en general el sistema público diseñado, no importa por quién, no funciona. Y justamente el talón de Aquiles es la parte financiera, así, porque quizás se trata de cubrir más allá de las capacidades con las cuales se pensó que iba a funcionar. Entonces, se intenta dar solución a todo, mm, pero como ocurre en los temas logísticos, los recursos siempre son escasos. Entonces no sirve endeudarse y seguir endeudándose año a año para satisfacer necesidades que efectivamente existen, porque nadie, desde hace mucho tiempo, por eso digo que no es una crítica justamente a esta administración, se viene acumulando, nadie va al origen que está en las leyes que hace el Congreso y que debiera buscar una solución integral. Fíjate que en el caso de la educación, se inventó el famoso SLEP. un ¿Qué es? desastre. ¿Qué es ese SLEP? Trataron de solucionar un problema de traspasar los colegios municipales a un sistema más integral, teórico. Ahora Así es. los alcaldes no quieren que les quiten los colegios y el sistema SLEP está demostrando que es un error de administración. Entonces, no teniendo recursos, es imposible que la salud pública funcione correctamente. Si a eso le agregamos en forma sucesiva mala administración, mala gestión de uno u otro color, esto no es de un color, estos Transversal. cierres de pabellones y otros, es porque el sistema está colapsado. Yo he escuchado, por ejemplo, hemos visto que hay municipalidades que están prácticamente quebradas y siguen dando servicios y siguen contratando gente Mm. sobre sus capacidades. Y bueno, lo único que hace eso es aumentar la crisis de este sistema. Así que lo del Van Buren es uno más de un sistema integral público que ha fracasado, en mi opinión. Y es lamentable, porque además Van Buren siempre ha tenido una gestión muy importante acá.
más allá de sus crisis, entre todo era un hospital que cumple con emergencias bastante, digamos, de repente es mejor irse a un frico, un Bambura en el caso de emergencias cardíaca, que es una clínica privada acá en Viña, y entonces más todavía es una muy mala noticia, me parece, como a nivel de Sí, muy mala noticia, la salud de las la personas, cuestión. digamos, no es un servicio de consumo voluntario. Tú, Yo creo, Claudio, ¿qué opinas? mira, el escucharlos realmente a mí se me aprieta el estómago porque es una realidad que no se puede negar. En todos los campos que ustedes nombraron, en la educación, en la salud, en la vivienda, pero mi opinión es que independiente de las gestiones que se hagan, buenas, malas, regulares, del poder económico que hay en cada una de las localidades para afrontar estos sistemas, yo creo que hay un problema de sociedad, hay un problema societario que es muy grande, que hemos perdido, hemos perdido el horizonte, hemos perdido las prioridades reales a las que debemos enfrentar y nos estamos yendo por cosas que no tienen ninguna trascendencia, ninguna importancia y, y se le da el foco a ellos. Entonces, en la salud es impresionante. Yo tengo mucho contacto con el sector rural porque provengo de un sector rural en la zona de Curicó y ahí yo veo cómo las personas sufren, pasan años, años para obtener la posibilidad de una hora para una operación. Hay personas que en definitiva, si no tienen cómo enfrentarla, mueren. Y los casos están. O sea, el decir hoy día, el que no tiene recursos muere en este país, así es. Y es por el enfoque de las políticas públicas de salud que yo creo que están mal orientadas. No, acá estaba leyendo esta noticia de Boric, fue el año pasado, yo no tenía idea, sale. Presidente Gabriel Boric promulga ley que articula el Hospital Clínico de la Universidad de Chile con la red pública de salud. No una mala, a ver, no sabemos bien, yo no estoy, digamos, habría que hablar también con especialistas que están en la administración del sistema de salud, porque también podemos decir, suena bonita la noticia, pero también hay que ver cómo eso es la práctica. Y de alguna forma también ellos se abandonan con este proyecto de ley cuando el hospital clínico, imagino, funcionó muchos años sin ser público 100%. Entonces, también es una medida en el fondo, tienes una congestión en los hospitales públicos y te busca estas instituciones, digamos, para poder amortiguar el problema de los públicos. No lo encuentro una mala medida, pero este es uno de cuantos que estamos diciendo que tenemos un país completo. Entonces, quizá aplicar este tipo de medida de política pública, pero no solo en una sola institución, digamos. Esa bajada podría ser a nivel. Y también las regiones. Claudio, tú que eres una zona más rural también, ha sido también tan siempre, digamos, las regiones muchas veces quedan más fuera de la prioridad que la región metropolitana. Sí, Eso, pero Claro, estamos. sin duda aquí cuando se habla del centralismo, de que todas las medidas se toman en Santiago y todas las medidas están enfocadas a la zona metropolitana, no es una mentira, es verdad. Las regiones están un poco abandonadas, están un poco a la deriva y como yo te decía, yo he vivido experiencias personales, he visto experiencias personales en que la gente sufre mucho, mucho porque no tiene solución a sus problemas. Personas que, como te decía, esperan años para ser operadas, es tremendo. Hemos visto acciones privadas, de gente privada, que ha ido en ayuda de estas personas y si no hubiesen recibido esa ayuda de un privado, trasladándolo, la solución, trasladándolo a clínicas de Santiago, porque esa fue la medida que yo conocí, esa persona se muere, ¿te fijas? Entonces, eso es lo tremendo que a uno, como yo partí diciendo, se aprieta un poco el estómago al conocer esta realidad y ver que no hay solución. Y como en el caso de salud, que es una de las áreas más preocupantes, también está múltiples áreas, la educación, la vialidad. Aquí en Reñaca, los tres vivimos en Reñaca, yo paseo por Reñaca y digo, ¿cómo una ciudad que es plenamente turística puede estar tan abandonada? Yo creo que ustedes bueno, coinciden en que estamos sí. abandonados, las calles malas, el problema en los socavones, los riesgos que hay. Entonces, todas las miradas son diferentes. Oye, pero volviendo al punto que es la salud
y el Van Buren. ¿Qué es lo que pasa? En mi opinión, la salud, el sistema público de salud se ha proyectado para dar solución integral a cualquier enfermedad que tengan los ciudadanos chilenos. Es decir, esta respuesta pública de tener la obligación de dar seguridad, de dar salud, de dar educación. Bueno, si este país fuera un país rico y nos estuviera cayendo la plata, lo estuviéramos desparramando, bueno, podemos ofrecer todo. La salud, por ejemplo, pero la educación pública de calidad no se financia, tenemos que pagar profesores, laboratorios, etcétera. En salud pasa lo mismo. Entonces, el Estado, cuando dijeron todos los chilenos tienen que ser alfabetos y tenemos que tener una educación obligatoria para todos y lo va a financiar el Estado, siempre se pensó públicamente en el desde. Todos tienen que saber leer, todos tienen que tener una formación básica. Al poco andar con esta ideología que nos han ido inundando, se traspasó el umbral para exigir una educación gratuita, de calidad, a nivel profesional, universitario. Yo no digo que está malo, pero el foco del Estado no puede estar en solucionar los grandes problemas si no tiene recursos, tiene que llegar hasta donde los recursos le permitan. En el caso de la salud, hay gente que no cotiza. La gente que cotiza el 7%, que son algunos, cotizan poco en términos financieros. El 7% de un sueldo mínimo es poco. Hay gente que no cotiza. Entonces, con esos recursos cuenta el Estado para dar solución integral. Entonces, ¿qué es lo que dónde tiene que ser el foco del Estado? En la salud pública básica. Pero todo lo que es catastrófico está en otro nivel. Necesita otra inyección. No se puede hacer Una ese infección tipo, mayor. claro, una inyección mayor. No se puede hacer solucionar esos problemas mayores Pero en base a lo normal. Ese es el al punto. final, Luis, eso sí, es toda una cadena, porque también si tenemos un gobierno que ha espantado la inversión en el país, como hay un incentivo también. Por ejemplo, lo que hablaba antes, si hay una buena concesión de un privado en la infraestructura en un hospital, con una buena inversión, por último, en lo que digamos, su modernización, digamos, desde la camilla hasta la luz, también difícil que también, si la economía del país se empieza a frenar, si hay un aumento tremendo en el empleo informal, va a ese tipo de problemas. La cotización a veces de repente no es porque quizá la persona no quiere, porque también tenemos una cesantía grande, entonces es una cadena muy grande en la que tienen que ponerse las pilas. ¿Qué piensas tú, Estaba Sofía? leyendo súper interesante desde el gobierno de Lagos, yo no asociaba a Lagos, dentro de todo fue alguien bien, fue como un gobierno de harta concesión en diferentes ámbitos, y dentro de las políticas públicas que implementó Lagos, se supondría que sería la concesión de hospital. Eso sí, pasa como lo que decías tú, de repente es difícil apuntar con el de un solo gobierno, porque de repente tienen la idea, pero pasa que el proyecto sobre la mesa y pasa el gobierno que le sigue, que le continúa. En ese caso, pasó a Bachelet, y Bachelet se supone que tendría 2 hospitales que hubieran sido concesionados como éxitos de su gobierno, y al final le queramos poner color o no, pero el que más, al final, dentro del gobierno que más se licitaron fueron el gobierno Piñera. Fueron, dentro de todo, fue uno de los gobiernos con más gestión y eficiencia en justamente, y como era un gobierno igual de alguna forma Mateo, yo lo diría así, un nombre de gestión, digamos, se cambió un poco la figura, en vez de solo decir vámonos al detalle porque hablaban de presupuesto sectorial, lo cual el presupuesto sectorial, lo estaba leyendo, tenía problemas justamente de financiamiento. Entonces hicieron, perfecto, avancemos en estos hospitales que quedaron, digamos, los gobiernos anteriores, pero habría que, hubo como un reordenamiento del tipo de financiamiento para incentivar la licitación de hospitales públicos. En ese caso hablan de que ese presupuesto no fuera sectorial. Hay medidas, sí, y ahí está que también dependen del Ministerio de Hacienda, no es solo, digamos, el Ministerio de Salud. No, y Entonces, tienes razón, Sofía, en el tienes fondo también, razón. yo no soy especialista, digamos, no estoy en el gobierno ni tampoco soy de salud, pero pueden haber medidas, o puedes ver medidas de países también exitosos, quizás con medidas aterrizadas, por supuesto, a la realidad del país, de justamente implementar, decir ya cómo el presupuesto va a ser sectorial, central, vamos a usar el privado en esta medida, el que puede pagar una salud de lujo que la pague, por supuesto, tiene la libertad de hacerlo,
eso no hay que, digamos, categorizar, pero que todo el mundo también tenga derecho a una, como dices tú, una salud digna, y ahí ver qué alianzas se pueden hacer entre un público-privado, entre justamente las instituciones de buenas universidades como la Chile, la Católica, se presten este tipo de servicios, se haga un incentivo a las becas de especialidad, pueden haber varias cosas donde se pueden hacer cosas. Pero hay que tener Fundaciones que cuidado, pueden participar. sí, hay que tener cuidado, sí, Sofía, en una cuestión que es real, que está ocurriendo. El sector público está endeudado con el sector privado, Mm, justamente porque el sistema de salud permite que algunas atenciones que el sector público no puede otorgar porque está ocupado, los traspasen a las clínicas privadas y después tienen que devolver el costo. Entonces, las clínicas privadas están quebradas porque el sector público no les paga. Entonces le echan así la es. culpa a que el sistema debiera ser todo público y todos iguales. Pero ¿cuál es el problema? Que la única solución, tú lo dijiste hace un instante, la única solución que encuentra un gobierno con este color político es que, claro, tenemos que subir los impuestos. No, Solamente por la vía de los impuestos tenemos que recibir más plata para poder inyectarle más recursos a todo, a la salud, a la educación, a la seguridad. Para eso es un modelo idealista, porque no existe, como que todo el sueldo de las personas chilenas fueran a una bolsa y de ahí nadie tuviera que gastar en nada, sino que te llegara todo en también un paquete del Estado. Esa sociedad no existe, pero no ellos puede ser. piensan que puede existir, no puede. Eso ya quedó Entonces, obsoleto, además. Un modelo así como dices tú, quizás desde no, una base o desde un pic económico del país hubiera tenido cierto sentido, pero ahora ya no. no, es imposible Ya hoy día. pasamos la línea de ese salto que estamos en vía de desarrollo, que se frenó ahora, Ah, sí, claro. tiene que avanzar desde otra forma, desde una nueva, digamos, Nosotros, propuesta. muchos de nosotros pensamos que la única forma de crecer y tener para tener más recursos significa dar facilidades para la inversión, de la manera que el Estado realmente reciba, no le saque más plata a la gente, sino que haga gestión para mejorar los ingresos del Estado. Y desde ahí podría usarlo en políticas públicas de salud, de educación, o sea, pero este gobierno en particular, solamente parece que la iluminación le viene con cobrarle más impuestos a los ciudadanos, pero cero preocuparse de mejorar la inversión para que los ingresos del país crezcan y de ahí sacar los recursos para aportar, por ejemplo, a la solución del Van Buren. Porque ahora uno lee en la prensa que están pidiendo más recursos. La pregunta es, ¿de El problema dónde? es el recurso. ¿De dónde? Así es. Bueno, cambiemos de tema. Yo creo que ahí, Ya, pues, aparte, con un tema que da para mucho, digamos, y sería sí, interesante tener pues, sí, de invitado, sí. ojalá uno tuviera un director de un hospital público, hay varios, digamos, hay varios personajes, digamos, del gremio que uno podría también que hablen mejor del tema. Eh, Quería hablar de lo que se nos viene con el 11 de septiembre, estamos a 2 días. Aquí no queremos centrarnos en una discusión política, es algo delicado, pero tenemos de invitado a Claudio, que es un ex coronel de Carabineros, y sería muy interesante, Claudio, conocer tu opinión, de acuerdo a que yo de repente estaba leyendo, digo, ¿serán medidas parche o de logística? ¿Cómo frenar un poco los destrozos? ¿Cómo no seguir repitiendo lo mismo de todos los años? Cuando ya el país, también me imagino lo que hablábamos antes, hay tantos problemas en otras áreas que esto ya sería como el colmo que ya sigan como, digamos, destrozando y ¿qué más se puede esperar? Y de repente uno lee las noticias que se cortan ciertas, digamos, ciertas calles, hay algún tipo de medida, digamos, cortemos el tráfico por acá, que el transporte público pase de la manzana hacia afuera, obviamente, que se cierren los locales comerciales, que tapando con cortinas de metal, madera, pero ¿cuál efectivamente, digamos, Claudio, cuál podría ser un operativo más eficiente y en el fondo también criticar un poco a que se aleje un poco esta conmemoración de esa forma tan destructiva y que ya han pasado tantos años? Bueno, Sofía, tú lo has dicho, yo creo que aquí el problema de base lo tiene nuestra sociedad. Tú te preguntabas, ¿cómo no van a ser capaces de no de olvidar, pero de hacer un corte y decir, bueno, dejemos de mirar hacia atrás, miremos hacia el futuro, vamos adelante? Entonces, pero hay ideologías que siguen alimentando esta situación, que siguen eh, recordando hechos que ya deberían estar absolutamente olvidados,
y empezar a luchar por el país cuando hablábamos de la salud, cuando hablábamos de los recursos, de la gestión. Ahí está el problema. El problema está en que el país tiene que cambiar de mentalidad, nuestra sociedad tiene que cambiar de mentalidad. ¿Cuál es el sentido de estar celebrando por tantos años un hecho que para las ciertas ideologías negativo y que provoca la división de los chilenos, que provoca la destrucción, que provoca las muertes, porque ya tenemos un muerto en el día de ayer y no sabemos qué va a pasar el día 11? Esperemos con optimismo que alguien haga algo y frenar esta situación, porque desde el punto operativo de Carabineros, como tú decías, se pueden tomar medidas, que lo va a hacer la locomoción colectiva por acá, dejemos aislado el sector, pero en el fondo estamos permitiendo que en algún lugar se desarrollen acciones vandálicas y ninguna de las medidas policiales operativas que tú vas a implementar, si existe el deseo, si existe el daño, si existe la inspiración ideológica de destruir, eso va a seguir ocurriendo, desgraciadamente. Es difícil frenarla realmente. ¿Perdón? Es difícil frenarla realmente al final. Si está como Absolutamente difícil pero y a costos altísimos, porque obviamente para poder frenarla tiene que haber cierta aplicación de medidas de fuerza y que esas van a provocar daño. Entonces, cuando tú sigues la historia de todos estos hechos, lo mismo que pasó en el estallido delincuencial, porque no fue estallido social, la autoridad policial tiene que hacer uso de una fuerza y está Tenemos que ir autorizada a la, legalmente. tenemos Perdón, que ir a la pausa, parece, Sofía. ok, sí, estaba esperando mensaje de Claudio. O sea, de Sí, Marco, perdón. sí lo mandó. ¿Te avisó? Sí. Ah, ya, camino. Ya, vamos a pausa y volvemos en menos de 5 minutos. vale. Bueno, volvemos acá entonces a nuestro segundo bloque de nuestra radio Portales Valparaíso. Estamos con Luis Clavel, ex, ex capitán de navío, y con Claudio Jaye, ex coronel de Carabineros. Bueno, volvemos al tema que estábamos terminando en el primer bloque sobre la conmemoración del 11 de septiembre, pero enfocado más que lo político en lo que significan sus destrozos, en cómo eso puede saldar una deuda histórica, digamos, de no seguir afectando más al país, al final que le afecta a otras personas, incluso ni siquiera los involucrados que están de acuerdo o no con lo que pasó hace varios años atrás. En eso estaba opinando Claudio, así que terminamos contigo, Claudio, para luego ir con Luis. Ya, Sofía, respecto a esto, como yo te decía, yo creo que lo ideal sería que hubiera un cambio de la sociedad chilena, que va a pasar mucho tiempo seguramente y nos va a costar mucho. Entonces, desde el punto de vista operativo, para enfrentar este 11 de septiembre, el problema es eh, la inversión en recursos operativos que deberían estar destinados a dar la tranquilidad a nuestros conciudadanos en el barrio, en la población, en la calle, en los parques, en los paseos, y desgraciadamente tenemos que tener a toda nuestra gente a la expectativa de cómo evitar los desórdenes, los daños que se van a producir en la calle, en la población, en los lugares emblemáticos. Es muy desgastante para todo el mundo la situación del 11 de septiembre, pero Carabineros está enfocado, muy bien enfocado operativamente para evitar al máximo posible estas situaciones, como te dije, a un alto costo y a una pérdida de tranquilidad y seguridad que Carabineros le puede otorgar a la ciudadanía, a sus poblaciones, en sus barrios. Pero esperemos que esto vaya evolucionando, que las nuevas generaciones vayan superando esta situación y que tengamos pronto un país tranquilo, en paz y que podamos disfrutarlo. Sí, mira, a Ok. mí, Claudio, Sofía, estas conmemoraciones eh, me producen una sensación de dulce y agradable. Primero que todo, efectivamente, como dice bien Claudio, ojalá nuestra sociedad dejara atrás estos temas que son los que nos desunen. Para algunos puede ser bueno, para otros puede ser malo.
para poder avanzar en este sentido, se requiere una voluntad política. Esto no se soluciona por un deseo de la sociedad, por muy consecuente que sea, requiere una dirección, un líder, liderazgo, un estadista. Yo recuerdo de los libros de historia, porque obviamente, por viejo que sea, no me tocó vivirlo, pero en la revolución de 1891, en que el país se fraccionó entre los que eran del lado del Congreso y los que eran del lado del Ejecutivo, hubo un quiebre institucional gigante. 10.000 muertos, por decir una cifra poca, quizás me quedo. La división de la sociedad chilena quedó realmente ejecutada y hubo muchos problemas internos. Sin embargo, yo no tengo recuerdo de que se haya estado celebrando ni el triunfo ni el fracaso, ni de uno ni de otro lado. Hoy día nosotros podemos ver, incluso aquí en Valparaíso, en la avenida Razo, el monumento del presidente Balmaceda. ¿Quién era el presidente Balmaceda? ¿Quién fue ojo de la guerra civil? Porque era él el que estaba confrontacional con el Congreso. Sin embargo, la historia ha dejado apaciguar, se dictaron muchas leyes de amnistía, porque cuando hay conflictos internos, evidentemente que hay excesos de todos lados. Y se dictaron 3 leyes de amnistía, y nadie más se acordó y la historia empezó a recordar las cosas que nos unen y no las que nos dividen. Pero de un tiempo a esta parte parece que los chilenos tenemos memoria corta, queremos recordar todo, el Día Joven Combatiente, después del 11 de septiembre, y ponemos más títulos cada vez que ocurre un hecho, entonces al año siguiente hay que conmemorarlo y así nos vamos llenando de conmemoración en conmemoración, de destrozos en Y de destrozos, conmemoraciones destructivas, en el fondo en también hay que... destructiva. Claro, no es que se haga una romería Claro, al cementerio general para claro. recordar a los caídos, lo cual es probablemente aceptable, pero junto con esa romería viene la destrucción que nadie puede entender por qué. ¿Por qué para poder conmemorar hay que destruir? Entonces, para poder solucionar esto, como bien decía Claudio, tiene que haber un estadista que al comenzar su gestión logre concitar en la sociedad la unión que requiere una nación como la nuestra. Nosotros no somos diferentes. Lo que tenemos que decir es borrón y cuenta nueva. Esto de sin perdón ni olvido es una locura, porque no podemos traspasarle a nuestros nietos las cosas que pasaron en el siglo pasado y que lo sigan conmemorando como si fuera ayer. Es una cosa seguramente por intereses políticos. Mantener viva esta memoria es un interés político, para cierto sector le hace bien a la causa, pero bueno, un estadista podría llamar por todos los medios, con sus ministros comunicacionales, de la Secretaría General de Gobierno, a vocero o el vocero, lo que sea, a que la ciudadanía vaya borrando este rencor y vayamos reencontrándonos. Qué bueno sería que tuviéramos la celebración, como fue en alguna época, el Día del Roto chileno, que era un reconocimiento al pueblo aguerrido que fue capaz de superar una situación de crisis internacional. Que eso sería bonito, juntarnos todos, los que se creen de un color y del otro, a celebrar lo que nos une, que es la nación, la nacionalidad chilena. Eso es lo que nos une. Pero no, aquí parece que por temas ideológicos y políticos se trata de incentivar este tema de la división. Entonces, se hace un discurso grandilocuente para destacar hechos que son criticables, evidentes. Si nadie puede decir que es justificable, suelen ser criticables. Pero ¿para qué meter el dedo en la llaga? Cuando en realidad debería sacar el dedo de la llaga, tratar de sanar las heridas y seguir avanzando como sociedad, que es lo que merecemos como chilenos. Yo, escuchando a Claudio en el tema del empleo de los carabineros para poder contener estas, comillas, conmemoraciones,
eh, me preocupa como ciudadano, porque pucha, los carabineros están desplegados en todas las ciudades grandes de Chile para evitar que se produzcan estos desmanes, y resulta que, como muy bien dijo él, eso significa quitar recursos a la operación normal de carabineros en otras áreas que son necesarios, en cualquiera. Entonces, Sí. la delincuencia, que tenemos un incremento de la delincuencia hoy día, claro, hay que sacar carabineros que están dedicados a eso para llevarlo a esto que es control de orden público, para No, manifestaciones. y al final dentro de las personas más afectadas son las que se mueven en transporte público, son locatarios con su local comercial. Y yo aquí también lo quiero como decir, basta porque se nos junta con con la famosa conmemoración de octubre, que el país ya ni siquiera todavía logra recuperarse de eso, ni siquiera en calle, en los rayados, las destrucciones, y ahora se les junta esto nuevo. Entonces, yo creo que al final lo más afectado, por lo menos ahí hay que agradecer, no, yo no lo veo directamente, me preocupa como a nivel de país, pero en el fondo la conmemoración de octubre pegada a la de septiembre es como hasta cuándo, cuando los más afectados son los que tienen su local, los que toman la micro, eh, en fin, no necesariamente incluso no están castigando, incluso está haciendo todo, ignorar, no están castigando incluso realmente al que de alguna forma le pudiera tocar la llaga a este problema. Ah, yo lo recuerdo, Entonces, Sofía, yo lo recuerdo, salvo en esta época que nos ha tocado vivir, que antiguamente se recordara el cambio de un gobierno a otro. claro, Hay crisis nacionales importantes, como por ejemplo en la década del 20, en 1924 para ser más específico, crisis interna, hasta el presidente de la República lo mandaron para Europa, a Alessandri. ¿Ya? mira, Pero yo lo recuerdo que después, cuando se recuperó, llamemos la democracia, hasta el día de hoy estamos recordando el día de la recuperación de la democracia por esa vía, pero aquí no. Se hace hincapié por un sector político para que esos días, el 5 de octubre, que fue del 88, mira lo que estamos hablando, siglo pasado, ya, recordar que entonces salió lo que para algunos quiere decir el dictador. Claro, se olvida la cuestión que en la Constitución estaba, eso no se trata de incentivar el odio, la sí. separación ciudadana. Y eso, como te decía yo hace un rato, Además que yo para creo que en el solucionar, aire ya se percibe en general la polarización, crisis, entonces eso, también, sí, en el fondo, también démosle un poquito de bálsamo a la sociedad con cosas más sí, positivas. más positiva, Bueno, justamente. cerrando ese tema, queda también harto para hablar. Queríamos pasar también a un tema más local nuevamente, de la desaprobación de los políticos regionales, en este caso nuestra región de Valparaíso. Podríamos decir que en general la política como, como, digamos, a sus autoridades ya viene con una desaprobación continua. La gente se siente desencantada, desconectada, en fin, pueden haber varios fenómenos que también tienen cierta lógica. Nosotros, digamos, somos ciudadanos también de este país. Eh, pero yo creo, no sé qué opinan ustedes, que hay como yo creo que hay un fenómeno que tiene un poco de criterio lógico, que es que la desaprobación es un 21,5 para los alcaldes, un 15,5 para los diputados, un 13% para los senadores y un 28% para el gobernador regional. Yo creo que si te va a la lógica, como los porcentajes tiene un poco relación, en el fondo quizás más a que lo hagan bien o mal, a la cercanía del conocimiento de esa autoridad. En el fondo, tú tienes de repente una relación más directa con el alcalde, puedes ver más directamente lo que hace o pedirle cosas, una relación un poquito más lejana con un senador, en el caso de un 13%, más lejana incluso que con un diputado, que tienen un 15%, y el gobernador regional yo creo que es un desconocimiento más bien técnico de lo que hacen. En general la ciudadanía no percibe muy bien lo que hace un gobernador regional, de repente no tiene un trato tan directo con la ciudadanía, y también hay el fenómeno que Chile no lleva mucho. Se te fue la voz y se paralizó la imagen, Sí, Sofía. Claudio, mientras vuelve Sofía, efectivamente continuamos nosotros conversando sobre esto de la desaprobación del mundo político, porque esto no es solamente válido aquí en la región de Valparaíso, sino que también es válido a nivel nacional. Piensa tú que en las encuestas nacionales la política está por allá abajo, los políticos. Así es. Ahí volvió Sofía, así que le dejo Sí, nuevamente se dio la la señal, palabra. Sí, me asusté, sí. dejaste. Estábamos viendo, Ahí Sofía, estás a bien. propósito de tu comentario, estábamos viendo que lo que tú mencionas a nivel regional
y esa desaprobación de los políticos en distintas escalas, también es válido a nivel nacional. Los políticos en Claro. general tienen, hay como una separación entre la sociedad y la política. Se está Mm. incrementando. Cada día los políticos en general son percibidos menos cercanos. Mucha gente piensa que los políticos, una vez que obtienen el escaño o el puesto, o si es municipal, esto es válido para consejeros, concejales, etcétera, etcétera. Bueno, ya obtuvieron su propósito, están asegurados financieramente, más los senadores, diputados y alcaldes que los consejeros, concejales. El gobernador ya está forrado. Y ya entonces ganaron lo que es como una pega, es un trabajo, pero no están pensando en la ciudadanía. Ellos logran No hay el servicio escaño, público. no es servicio personal. La vocación de eso. Por eso que probablemente, ¿Ustedes creen Sofía, que se ha perdido? Bueno, ustedes tienen además, con todo respeto, más experiencia, por decirlo, en los años se ha perdido un poco esa vocación por el servicio público. A diferencia, ustedes podrían decirme, quizás con más años que yo, que si alguna vez hubo una época así como culmine de vocación más por el servicio país, o este deterioro es de ahora, o de distintos periodos históricos de ese mira, encanto con la política. esto tiene que ver, Sofía, esto tiene que ver mucho. Antes los senadores, los diputados no ganaban nada, trabajaban por el bien del país, hasta que unas personas bien intencionadas dijeron, oye, no puede ser que esta gente le quite tiempo a su actividad privada para dedicarle al servicio público por amor al arte. Entonces diseñaron la dieta parlamentaria. Antes los parlamentarios eran sin costo para el Estado. Entonces diseñaron la dieta parlamentaria y en la medida que ha ido pasando el tiempo, esta dieta se ha ido, ya no es dieta, en realidad es no dieta, porque va creciendo, va aumentando, va aumentando. Lo que se le paga a los funcionarios públicos que están en la política realmente son cifras estratosféricas. En nuestro país creo que es de los que paga mejor del mundo a los políticos. Y claro, entonces, si alguien no tiene pega, dice, oye, ¿qué hago? No tengo pega. Oye, preséntate para candidato, si es la solución. Entonces, una vez que uno está dentro, es difícil que salga. Ya está listo, está forrado por varios años ahí adentro, haciendo la pega, Además que hay calentando un cargos que tienen escaño. mayor, es verdad, hay cargos que tienen una mayor rotación, como hay otros que se quedan ahí por años. Digamos, Menos mal depende un que poco de la pusieron, función administrativa también. claro, menos mal que pusieron la limitante de la reelección, menos mal, Sí, porque si no hay dinosaurios. Pero los mismos políticos hacen una cosa que es increíble, pues. Uno que es senador, como no puede ser reelegido como senador, se baja para diputado. Uno que era claro. diputado y ya no le da para diputado, entonces pasa O para cuando se senador. distribuyen las ¿No? regiones, oye, sabes que ya no puedo por Estas son las Santiago, me voy. mesas, son las sillas musicales, Sofía. Entonces son los mismos personajes. No, y, Y lo y que es un una agregado. burla es la distribución de las regiones. A veces gallo no conoce Sí, quizás el norte, a veces hay que sí. ser político toda la vida por la región metropolitana, no, tirémoslo para La Serena, cuando de repente ni siquiera conoce los problemas de La Serena. Justo, Eso la también no gente debería pasar. hace, los políticos, no quiero generalizar, pero la No, mayoría viven de la política, viven de los ingresos que le da el Estado y están ahí calentando. Una vez alcanzado, están ahí. Y tienes razón tú. El más cercano, el alcalde. ¿Por qué el alcalde o la la figura. alcaldesa? Porque es la que está más presente con los problemas ciudadanos. La calle está sin pavimentar, ¿una quién? A la municipalidad. Más adelante podemos hablar de si las municipalidades funcionan o no funcionan, Claro, pero pero la una gente percibe más cercano al alcalde, obviamente. de hecho, estaba leyendo acá los porcentajes que no es que tengan más aprobación, pero que la gente más conoce o los más identificables son el alcalde por la Ligua, que es Patricio Payares, con un 95% de conocimiento, o sea que la gente sabe quién es Patricio. Después lo sigue Jorge Sharp por Valparaíso, un desastre, con un 93,7%, y en tercer lugar la Macarena Ripamonti por Viña, con un 93,5%. Y el último lugar lo ocupa la alcaldesa de Villa Alemana. Entonces, pero para que veas que la relación, que son porcentajes altos de conocimiento de ese alcalde, ya sea porque va a saludar con la mano, se presenta a la junta de vecinos, qué sé yo, porque se para en la calle, no va relacionado a la buena gestión. Eso La es bien gestión. interesante, porque en el fondo conocen un 96% al ser, pero tiene una mala evaluación.
En el fondo también esto te lleva aquí, sí quiero ponerle color político también a que, en el fondo todo esto, porque Jorge Sharp y Ricamonte son ambos del Frente Amplio, te podría decir que tienen, por supuesto, ese buen discurso de hacerse el cercano al pueblo, a la ciudadanía, como tanto les gusta llenarse la boca, pero no necesariamente está relacionado a su buena gestión. Me gusta ser cercano para que no vean como el político burócrata, pero no tengo una buena gestión. O sea, también tenéis como una contraposición ahí. Así es. ¿Qué opinas tú, Claudio? Yo te diría que aquí hay, en este país, desgraciadamente, pero hay que decirlo porque muchas veces se calla, hay una descomposición total, una descomposición del sistema judicial, del sistema político, de las grandes instituciones. Entonces, eh, yo creo que a la gente, como a mí, te lo digo sinceramente, no me atrae ni siquiera interiorizarme de los políticos, porque está tan descompuesto todo que lo que tú veas, conozcas, leas, no es la realidad. Imagínate el alcalde de Valparaíso con el mejor porcentaje, pero como tú dices, solo porque lo conocen, no por la gestión, porque si vamos a Valparaíso y comprobamos su gestión, por Dios que deja que desear. La Ripamonte exactamente lo mismo que es la alcaldesa nuestra aquí en el sector de Reñaca. Entonces, yo creo que aquí tiene que haber un vuelco, pero brutal, para que este país cambie. Pero tenemos que seguir luchando y hay tantos temas. La justicia, por ejemplo, hoy día no hay justicia en este país. No hay justicia. Los jueces son todos ideologizados. Eh, es tremendo. Bueno, Yo ahí te tenemos diría, el sistema judicial, ahí tenemos el caso, pero ya más actual de momento con el caso de Hermosilla. Ahí tenemos una cadena gigantesca institucional que te decepciona tremendamente las instituciones que igual tiene un poco esa vocación patriota, querían ser instituciones republicanas de un país fundado hace varios años, y así ahí es. se nos cae, digamos. Y Y respecto yo a lo como que joven de hablamos, 30 años, es como que si tus máximas jerarquías institucionales se te caen, te habla que se te cae todo para abajo. claro, así es. Oye, al servicio público, yo creo que yo le digo, yo fui 50 años servidor público y mi paga, que sin duda es importante porque uno tiene que vivir, pero mi mayor paga era el reconocimiento de la labor que hacíamos como carabineros. No hay nada más que te satisfaga a ti que la Mm. persona te agradezca lo que tú hiciste por ella, a costo de muchos Ya, el sacrificios. caso de ustedes es muy distinto a los políticos, al revés, hay un reconocimiento ciudadano. Creo que eso los llena mucho. Así es. Uno como ciudadano muchas veces se acerca al Camino de las Gracias, quizás Y no fíjate que directamente en su... delante, Sofía, cuando estábamos conversando de todos los destrozos, de todo lo que pasa en estas fechas conmemorativas, tú nombraste a muchos perjudicados y principalmente a los vecinos, que por cierto así es, pero no nombraste, y yo no quiero dejarlo pasar, Ajá. el daño que sufren los carabineros, el funcionario que está en la calle, el que está tratando de resguardar y que sabe que o lo matan, o lo hieren, o lo meten preso. Porque Claro. imagínate todo lo que ha pasado con los carabineros que han sido procesados por su actuar legítimo del uso de la fuerza en estas manifestaciones. Entonces, por eso te digo, tenemos que tender a que haya un cambio profundo en nuestra sociedad, en nuestras instituciones, si queremos que el país eh, progrese, viva en paz, esté tranquilo. Y no también podemos hacer una invitación a que también, también yo ahí quiero ser media crítica constructiva, que en el fondo también, no todo, también yo creo que como privado muchas veces hay ciertos ejemplos puntuales que son buenos, pero también el privado también creo que es cómodo en que no solo te puede importar volver de tu casa al trabajo. Ahí yo tengo un poco una crítica a que también hago la invitación que un deber cívico puede ser justamente una participación en espacios de mejora de la comunidad. Y de repente son cosas simples, participar un poco de lo que significa en tu calle tus vecinos, de repente implementando medidas. No digo que la gente dice, no, que eso debería claramente de corresponder a ciertas instituciones, pero si eso no va abasto y tú conoces problemas que te pueden acercar desde una fundación social, desde tu comuna donde resides, creo que también puede ser una invitación a que la gente también tenga un interés más allá de su propio interés. Por lo menos esa es mi percepción como ciudadano de 30 años, que no puede ser que solo te importe, digamos, tu familia, tu trabajo y listo, y ver tele. No, tú tienes mucha razón. Yo creo que en todos los ámbitos de la vida, de nuestro quehacer,
yo podría decirte la seguridad porque es el tema que conozco. La seguridad no es solamente del gobierno a través de carabineros, a través de investigaciones, a través de las instituciones. Yo creo que aquí, como tú muy bien decías, tiene que haber una participación directa ciudadana. Tiene que ser integral. La seguridad es de todos y todos tenemos que aportar a esta seguridad. Pero como bien dices tú, de repente la gente dice, no, a mí la seguridad me la tiene que dar el Estado. Y participa de una manera tal que ella promueve ser víctima de la delincuencia. ¿Ah? Yo Y digo, por en ejemplo, todo si alguien ámbito. que es psicóloga hoy está lleno de, no sé, jóvenes vulnerables sociales, en drogadicción, en embarazo adolescente, que esa persona, oye, se de hace un tiempo, quizás hagamos un programa chico de ayuda social, no sé, asistencia psicológica, o sea, pueden ser pequeñas cosas que aportan de alguna forma a que tenga un país mejor. Y no Y decirle no tiene que ser grande, a veces grandes aportes, pueden partir de cosas masivas. y no darle la responsabilidad, por ejemplo, a un niño de 3 años que decida sobre su sexualidad. No, eso, ¿Ah? ahí ¿Puede haber tenemos un tema algo más horrendo que eso? enorme. Y ¿Qué así, opina ahí, Eso, Luis? Yo eso quiero saber nos la opinión da, de Luis. ¿ah? eso nos da para otro programa completo. Sí, Volviendo al tema de la participación ciudadana en los vecinos. Mira, yo soy presidente de una junta de vecinos aquí en Reñaca Norte. Y claro, me doy cuenta que la gente le gusta mucho criticar, mm, esto está mal, aquí está mal, pero cuando uno le dice, oye, pero participa en la junta de vecinos, ahí la gente cree que siempre hay que, alguien tiene que como hacer una mano algo. mágica. Claro, como me tienen que hacer esto, me tienen que poner esto otro. Pero cuando dice, bueno, vamos, porque es evidente que una junta de vecinos pesa más que un vecino, pues. Claro. Y para el sector público, cuando llega alguien, un representante de una junta de vecinos, inmediatamente se imagina que trae detrás no sé cuántas banderas, así que es importante, toman acción. Para eso hay que estar coordinados, organizados como agrupaciones para contribuir al bienestar de los vecinos. Entonces eso es válido para cualquier área, para mejorar la infraestructura, para mejorar la seguridad, para solucionar problemas vecinales, etcétera, etcétera. Yo creo que se ha eh, hecho poco común esto que las juntas de vecinos normalmente reúnen poca gente, a pesar de que representan a Mm. muchos. En la práctica son muy poquitos. Una directiva con un par de personas que son los que trabajan ahí y el resto mira y critica, esto no se hace. Es así, así funciona nuestro país. Un par de Sofía, señoras buenas para Claudio, alegar. claro, Siempre se bueno, hace para esa alegar. vecina leona. Un Claro, principio, ¿no? nosotros mismos, dice, oye, no, hay que tener voz. Bueno, ya, pues consigamos relatores para que estemos en este programa y conversemos. ¿Cuántos vienen voluntariamente aquí Es a verdad. exponerse, a hablar? Y bueno, es lo que pasa, así es la sociedad chilena. Le gusta estar sentado en su escritorio, viendo la tele y que los problemas se los solucione otro, no Así es, esa es involucrarse. la realidad. Oigan, ya, vamos cerrando entonces. Los despido. Muchas gracias por participar. Nos vamos a ver el otro lunes porque ya se nos acaba el tiempo. Ya, Sofía, bueno, muchas Ok, gracias, hasta el próximo lunes. Claudio igual. Gracias a los dos. Que estén muy gracias, bien, que Luis. tengan una buena semana. Buena semana a Felicidades, que estén todos. muy bien.